En este tema vamos a estudiar las unidades básicas de la estructura del universo, que son las galaxias. En primer lugar, vamos a estudiar la forma y las propiedades de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que ya empezamos a estudiar en el tema anterior. Empezamos, pues, con esta gráfica donde vemos de forma esquemática la forma que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ya vimos que era una estructura aplanada, con una forma de disco, algo abultada en su centro, y esto es lo que vemos en esta imagen de aquí arriba, que se trataría de un esquema de nuestra galaxia vista por el plano del disco, ¿no? Vista de canto, por así decirlo, de una forma coloquial. Vemos que tiene forma de disco aplanado con un abultamiento en el centro que llamamos el bulbo de la galaxia, donde encontramos una población vieja de estrellas, y luego tenemos estos brazos de la galaxia que ocupan la parte externa del disco, en cuyas regiones más exteriores se encuentra el Sol. El Sol se encuentra a una distancia de 8 kiloparsecs, un poco más de 8 kiloparsecs del centro de la galaxia. Estos 8 kiloparsecs corresponden a algo más de 25.000 años luz. Lo que tenemos en la imagen debajo es cómo vemos la galaxia desde dentro, ¿no? Cuando observamos al cielo, nosotros cuando miramos en la dirección del plano de la galaxia, pues encontramos una distribución de estrellas que cruza todo el cielo y que es lo que llamamos la Vía Láctea. Esto es el efecto, como ya vimos, de mirar el cielo en la dirección del plano de nuestra propia galaxia. Conocemos la estructura de nuestra galaxia en parte por estudios observacionales hechos desde la Tierra y en parte también porque podemos observar galaxias cercanas que sabemos que tienen una estructura muy parecida a la nuestra. En particular, lo que tenemos aquí es la galaxia de Andrómeda, la galaxia gigante más próxima a la nuestra, y en la que podemos ver los mismos elementos que veíamos en el esquema de nuestra propia galaxia. Vemos aquí en el centro el bulbo de la galaxia, en su interior se encuentra el centro de la galaxia, y en este bulbo lo vemos de un color más rojizo porque está constituido por una población de estrellas más viejas. Estrellas más viejas, por tanto, al tener más edad, las estrellas más masivas ya han ido evolucionando, lo que queda es una población de estrellas de menor masa que presentan colores más rojos al tener menos temperatura en sus fotosferas. Alrededor tenemos los brazos espirales de la galaxia, donde se encuentra la población de las estrellas más jóvenes, incluyendo estrellas masivas, y también nubes de gas en las cuales se siguen formando estrellas. Podemos ver también parte del halo de la galaxia, que es esta región que se ve por aquí abajo y por aquí arriba, más tenue. Son regiones en las que hay mucha menor densidad de estrellas, y apreciamos que la galaxia de Andrómeda, al igual que la nuestra, pues tiene dos galaxias satélites, tiene más realmente, pero las más notables y las más cercanas son estas dos que vemos aquí, esta de aquí y esta de aquí, pues que digamos que podríamos comparar con las galaxias satélites de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, entre las cuales se encuentran las nubes de Magallanes. Aquí tenemos otras dos galaxias similares a la nuestra, otras dos galaxias espirales. La primera de ellas vista de forma perpendicular al plano de la galaxia, por eso podemos ver esta estructura de disco compuesta principalmente por diferentes brazos espirales separados. Vemos aquí que el disco está estructurado en forma de brazos espirales, y luego tenemos aquí otra galaxia similar, pero en este caso vista de canto, vista por el plano de la propia galaxia, donde vemos de nuevo el bulbo y el disco de la galaxia proyectado por su plano de simetría. Bien, aquí tenemos la estructura con un poco más de detalle y que reafirma un poco lo que veíamos antes. En esta parte central, el bulbo, donde tenemos una población de estrellas viejas, son las primeras estrellas que se formaron en la galaxia junto a las del halo. En los brazos de la galaxia tenemos poblaciones estelares más jóvenes, además también de estrellas viejas, y tenemos también cúmulos de estrellas y nubes de gas en las cuales se siguen formando estrellas. Fuera del disco encontramos este halo con una población de estrellas viejas distribuida de forma con mucha menor densidad, mucho más dispersas en el espacio, y encontramos también cúmulos globulares. Son cúmulos estelares con unas poblaciones muy grandes, entre 1 y 10 millones de estrellas, también de estrellas muy viejas, más viejas del Sol, porque
Estos cúmulos globulares se formaron muy temprano en la historia de la galaxia. Se formaron prácticamente al tiempo que se estaba formando la galaxia y, por tanto, tienen la misma edad de la galaxia, que podemos estimar en unos 10.000 millones de años. Estos cúmulos estelares globulares se distribuyen de forma esférica en el halo alrededor del núcleo de la galaxia, y digamos que la distribución de cúmulos, como ya vimos en el tema anterior, es lo que permitió a Harlow Shapley establecer que el Sol no se encontraba en el centro de la galaxia, sino en uno de sus extremos. En total, nuestra galaxia mide unos 30 kiloparsec de diámetro, aproximadamente unos 100.000 años. Bien, aquí vemos cómo se mueve la materia, y en particular las estrellas, en torno al bulbo de la galaxia, al núcleo y al centro y al bulbo de la galaxia, que es donde se encuentra la mayor parte de la masa de la galaxia, o donde podríamos suponer que se encuentra la mayor parte de la masa de la galaxia. Vemos que las estrellas en el disco se mueven de una forma ordenada. Todas ellas siguen órbitas más o menos circulares en torno al núcleo de la galaxia, al centro de la galaxia. Sin embargo, las poblaciones dentro del propio núcleo, dentro del propio bulbo, mejor dicho, y las poblaciones de las estrellas del halo se mueven de una forma más dispersa, mucho más siguiendo órbitas mucho más aleatorias, y esto pues nos indica cómo tuvieron lugar los procesos que desencadenaron la formación de nuestra propia galaxia. Nuestra propia galaxia se formó, pues digamos, de una forma similar a la forma en la que se forman las estrellas y que también vimos en un tema anterior. A partir de una gran nube de gas, de una gran condensación de gas que existía en el universo primitivo, esta condensación es lo que desencadenó un colapso que a la larga llevó a la formación de la galaxia. Durante ese colapso, digamos que la parte central es la que más colapsó, concentrando la mayor parte de la masa de la nube inicial en el centro de la galaxia, y posteriormente a la formación de este centro de la galaxia, de este bulbo galáctico, toda esta estructura de gas se aplanó, dando lugar a la formación del disco de la galaxia, dentro del cual se siguen formando estrellas en la actualidad. Por eso, digamos que en ese disco que se formó posteriormente al colapso que determinó la formación del bulbo de la galaxia, pues al estar el disco en rotación en torno a ese bulbo más masivo, las órbitas de las estrellas son órbitas más ordenadas, todas ellas girando en torno al bulbo de una forma, pues, de una forma más ordenada y con órbitas prácticamente circulares. El hecho de que exista ese movimiento orbital de las estrellas del disco en torno al núcleo de la galaxia, en torno al bulbo galáctico, nos permite estimar cuál es la masa de la galaxia. Aplicando las leyes de Kepler, podemos saber que la velocidad de un objeto que se mueve en torno a un campo gravitatorio central depende de la masa de ese objeto que crea el campo gravitatorio, en este caso el bulbo de la galaxia. Nosotros tenemos que una órbita alrededor del centro de la galaxia o del bulbo de la galaxia es una órbita kepleriana, es una órbita determinada por el equilibrio entre dos fuerzas. Por una parte, la fuerza de gravedad que atrae a la estrella hacia el centro de la galaxia, y por otra parte la fuerza centrífuga provocada por su movimiento orbital. De esta forma, conociendo la velocidad a la que se mueven las estrellas, conocemos cuál es la fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga debe estar compensada por la fuerza de la gravedad, y la fuerza de la gravedad depende de la masa. De esta forma podemos medir la masa que se encuentra comprendida dentro de la órbita de cualquier estrella que gira en torno al centro de la galaxia. Este estudio se ha hecho para estrellas de nuestra galaxia a diferentes distancias del centro, en particular para el Sol, pero también para muchas otras estrellas. Aquí vemos una gráfica que nos muestra la velocidad de giro de las estrellas, la velocidad orbital de las estrellas con respecto al centro de la galaxia en función de su distancia al centro. Vemos que dentro del bulbo de la galaxia, digamos que la velocidad va aumentando a medida que nos alejamos del centro. Claro, una estrella muy próxima al centro de la galaxia tiene materia del bulbo dentro de su órbita y también materia del bulbo fuera de su órbita, ¿no? Cuanto más cercana al centro está, menos materia hay dentro de su órbita, por tanto se mueve más despacio. A medida que nos alejamos, esa velocidad va aumentando y llega un momento en que prácticamente toda la masa de la galaxia
pues ya está dentro de la órbita de la estrella. Por tanto, la velocidad debería de estabilizarse. Lo hace con ciertas irregularidades debido a que en las partes interiores de la galaxia, como tenemos también la estructura de los brazos espirales, la distribución de materia no es uniforme, ¿no? Entonces, por aquí podríamos decir que aquí, a medida que nos alejamos del bulbo, la velocidad se estabiliza, empieza a disminuir a medida que nos alejamos, pero si nos encontramos con un brazo de la galaxia, pues cuando salimos de él, digamos que tenemos más masa en el interior. Tenemos la masa del bulbo más la masa de ese brazo de la galaxia. Por tanto, la velocidad debe subir un poco, hay más masa en el interior. A medida que ya salimos de esa estructura de brazos, la velocidad va bajando y a partir de ahí, cuando ya nos encontramos en las afueras de la galaxia, en la que realmente pensamos que toda la masa de la galaxia se encuentra dentro de la órbita de la estrella que gira en la periferia de la galaxia, pues a medida que nos alejamos, la velocidad de rotación debería bajar. Cuanto más lejana está la masa que crea el campo gravitatorio, menor es la fuerza de gravedad y, por tanto, menor es la velocidad orbital kepleriana. Por tanto, si, como pensamos, a partir de nuestras observaciones de la distribución de las estrellas y de las nubes de gas que se encuentran próximas al centro de la galaxia, si pensamos que toda la masa está comprendida en esa región, a medida que nos vamos alejando, pues la velocidad de rotación, la velocidad de giro alrededor del centro de la galaxia debería de disminuir. Sin embargo, comprobamos que eso no es así. A medida que nos alejamos, la velocidad no solo no disminuye, sino que aumenta ligeramente. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha más masa distribuida por toda la galaxia de lo que realmente pensamos. ¿Y qué masa puede ser esta? Claro, nosotros sabemos que lo que contribuye a la masa de la galaxia pues son las estrellas y las nubes de gas, y todo eso lo vemos concentrado en el centro de la galaxia o en las regiones próximas al centro de la galaxia. Hay una gran cantidad de materia que no está formada por esas estrellas y esas nubes de gas, porque no la vemos, pero sabemos que está ahí porque las velocidades de las estrellas en la periferia de la galaxia, a medida que nos alejamos del núcleo, no solo disminuyen, sino que aumentan. A esta masa que no vemos, pero que sabemos que está ahí por sus efectos dinámicos, es lo que se llama la materia oscura. Sabemos, debido a este estudio de las velocidades de giro en torno al núcleo de la galaxia, de las estrellas más alejadas del centro, sabemos que la masa de la galaxia es mayor que la masa que vemos en forma de estrellas y de nubes de gas. Hay una gran cantidad de masa, de materia que no vemos. ¿Qué puede ser esta materia? Pues se han apuntado varias posibilidades. Podría tratarse de una distribución de agujeros negros cuyo origen no es muy bien conocido. Podría tratarse de una gran cantidad de estrellas muy pequeñas y poco masivas, que al ser muy pequeñas y poco brillantes no las vemos, pero que al ser muchas, pues sí que podrían contribuir a la masa de la galaxia. Podría tratarse de partículas elementales que todavía no hemos detectado. Todas estas teorías tienen, digamos, argumentos que las favorecen, pero los intentos que ha habido de encontrar este tipo de potenciales componentes de la materia oscura hasta el momento han fracasado. Por tanto, la materia oscura queda como uno de los problemas actuales de la investigación astrofísica. Sabemos que hay una materia, una contribución a la masa de la galaxia que existe porque vemos sus efectos dinámicos, pero no sabemos lo que es. No la vemos, no son las estrellas que vemos, no son las nubes de gas que vemos, es algo que no vemos, sabemos que está ahí, pero no lo vemos. Esta materia oscura es no solo un componente importante de nuestra galaxia, sino también un componente importante de todo el contenido del universo, como veremos en el tema siguiente.